A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Llena de emociones, producto de la angustia por la búsqueda de la perfección musical y por la expresión de sus sueños y frustraciones. Así fue la vida de Héctor Berlioz, uno de los representantes del romanticismo en la música clásica. Nacido en medio de las guerras napoleónicas y presionado por su padre, Berlioz inició sus estudios pretendiendo ser médico. Pero pronto decidió romper con su familia y abrazar el pentagrama. Sus composiciones se caracterizan por lo apasionado de la melodía y por la claridad del hilo conductor. Su genio introdujo en el mundo de la música una íntima forma de sentir la creación. En la obra de Berlioz se conjugan la razón y la emoción, para deleite de los amantes de la buena música. Un día como hoy, Héctor Berlioz estaba siendo recibido por el silencio y por la nada. Las principales noticias del día. Titulares. El campo Sacha, si Consorcio Sinopetrol no paga la prima a tiempo, se buscará otro tipo de inversionista que cumpla las condiciones. La relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que 15 periodistas están exiliados por la violencia en Ecuador. La Corte Constitucional anula artículos de ley de apoyo humanitario que permitían despidos unilaterales. En política internacional, también Oriente Medio. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Muentes preso y Nebot mudo. Santiago Basabe, Estados Unidos, también votará en la segunda vuelta. Noticias del día. Campo Sacha, si Consorcio Sinopetrol no paga la prima a tiempo, se buscará otro tipo de inversionista que cumpla las condiciones. Si el consorcio chino-canadiense Sinopetrol, conformado por Petróleo Ecuador y Yamo Daimi Oil Company S.L., no cancela una prima de $1.500 millones en el plazo dado por el presidente de la República, Daniel Noboa, es decir, hasta las 21 horas del martes 11 de marzo próximo, el proceso de delegación del Campo Sacha se suspendería y el gobierno irá por uno nuevo, aseguró este jueves 6 de marzo el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira. Al ser consultado sobre qué pasaría si el consorcio no cancela a tiempo la prima, el viceministro dijo: se suspende esa negociación y se buscaría otro tipo de inversionista o empresa operadora que cumpla con las condiciones que tenemos. Además, Ferreira puntualizó que el 40% de la prima le corresponde cancelar a Petrolia y el restante 60% a la subsidiaria de la estatal china Sinopec. Estas declaraciones se dan después de que el miércoles pasado el presidente Noboa dirigió una carta a los ecuatorianos a través de sus redes sociales para pronunciarse acerca del Campo Sacha y la polémica que ronda su negociación. En el documento indicó que la negociación para la exploración del Campo Sacha se mantiene y que se consiguieron condiciones como el desembolso de una prima de $1.500 millones que se destinarán a la seguridad, salud, entre otros. El Campo Sacha es considerado como la joya de la corona por su aporte a la producción petrolera de Ecuador. La producción promedio en el 2024 para este bloque bordea los 77.000 barriles por día de petróleo medio, 25 grados de gravedad API. La relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que 15 periodistas están exiliados por la violencia en Ecuador. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un reporte de la situación de violencia y riesgo a la seguridad de los periodistas en Ecuador provocada por grupos del crimen organizado. Según un comunicado emitido el 5 de marzo de 2025, las organizaciones criminales han atacado de múltiples formas a los periodistas, medios y trabajadores de la comunicación durante el 2024.
Además de las agresiones físicas y verbales, la relatoría ha documentado amenazas, ataques en redes sociales, atentados y procesos judiciales. La oficina dice, con base en datos del Consejo de Comunicación, que en 2024 hubo 131 alertas de agresiones y el exilio de al menos 15 periodistas en los 2 últimos años, mientras que otros 25 profesionales de la comunicación estarían siendo objeto de seguimiento de integrantes de grupos delictivos. Los casos mencionados se dan a conocer después de que integrantes de la oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron visitas entre el 14 y el 15 de enero de este año. Durante esos días, los expertos se reunieron con representantes de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, distintos ministerios, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas. Luego de esos encuentros se identificó que los hechos violentos que acentúan contra los periodistas que cubren temas sobre narcotráfico, corrupción, minería o cuestiones medioambientales, entre otros temas de interés público. Por ello, la relatoría recordó que es obligación del Estado el garantizar la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación y ofreció ejecutar distintas actividades dentro de la asistencia técnica que brindará a Ecuador para mejorar el mecanismo con el cual se busca proteger la labor de los periodistas. Corte Constitucional anula artículos de ley de apoyo humanitario que permitían despidos unilaterales. La Corte Constitucional recomendó a la Asamblea que evalúe si la ley de apoyo humanitario tras la pandemia del COVID-19 sigue siendo adecuada en el momento actual, al tiempo de declarar la inconstitucionalidad de varios artículos que vulneraban derechos laborales. El organismo, con 6 votos a favor y 3 en contra, declaró la inconstitucionalidad y dejó sin efecto los artículos 16, 17, primer inciso, 18 y la frase "o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador", del penúltimo inciso del artículo 19 de esta norma. Los textos anulados tienen que ver con la implementación de medidas laborales extraordinarias, como la reducción emergente de la jornada de trabajo y la introducción de contratos especiales emergentes, y también viabilizaban que el empleador pudiera dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, sin mediar un procedimiento o justificación que salvaguardara los derechos del trabajador. A su vez, condicionó la constitucionalidad de 4 disposiciones de la ley y su reglamento. La Corte recuerda a la Asamblea Nacional su competencia para evaluar si sigue siendo adecuada la ley de apoyo humanitario en el momento actual y, en caso de ser necesario, proceder con las reformas y modificaciones pertinentes. La sentencia fue emitida el 14 de febrero del 2025 ante demandas de inconstitucionalidad presentadas por sindicatos y otros sectores, incluidos los propios asambleístas, después de que un proyecto para derogar esta norma fue vetado por completo en el 2022 por el entonces presidente Guillermo Lasso. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Miguel Robalino, analista petrolero, el tema del que habló, la adjudicación del campo Sacha. Escuchemos lo que dice. Mire, podemos entender que las empresas o los grandes inversionistas o las empresas que buscan inversión en estas industrias son empresas con muchísimo pulso financiero. O sea, de hecho, si vamos a ese punto, desde mi óptica, deberían tener los 1.500 millones, así de sencillo, ¿sí? Porque se entiende que cuando usted está en proceso de ser adjudicado un campo petrolero, y hablamos de grandes inversiones, hay que entender que eso está anclado también a los grandes bancos, porque por ahí va la línea, ¿no? Por eso es que en esta industria algo que es muy importante, Milton, es las reservas que tiene el campo, ¿sí? Y mucho más en el caso de Sacha, que es un campo que tiene 237 millones de reservas probadas. Es decir, es como tener casi 15.000 millones de dólares en el banco, ¿sí?, a un promedio de $60 del barril, ¿sí? Eso es importante. Entonces, contestando su pregunta, desde mi punto de vista, deberían tenerlo. Ahora, desde la óptica, cómo lo quieran manejar, y como usted bien dice, a lo mejor es para ver cómo zafan este inconveniente que se está dando por la circunstancia política, por un lado, y porque no ha habido mucha claridad justamente en el manejo de este proceso para este importante campo. Es lo que sería un poco el mensaje. ¿Por qué hace eso el presidente? Un poco en respuesta
a la reacción de ciertos sectores de opinión sobre la adjudicación de este campo? Milton, yo veo que el presidente realmente está mal asesorado en los sectores energéticos. Y yo digo totalmente en toda la parte energética, no solo en petróleo. Vimos lo que sucedió en la parte en la parte eléctrica, que es una crisis que todavía no salimos y de hecho no la manejaron con fases de crisis. Entonces, un poco mi perspectiva es que hay muy mal asesoramiento, no hay una visión clara y de hecho no hay una visión de gobierno en estos sectores energéticos, porque algo que hay que entender es cómo funciona integralmente cada industria. Es decir, todo lo que yo haga o mueva en el bloque petrolero o en el atlas petrolero, ¿qué me va a afectar? Y estamos viendo que en el tema de Sacha, aparte del análisis económico que podemos hacer, hay un tema de afectación a cargas de refinería, ¿sí? En el caso porque viene justamente de este campo. Entonces es un mensaje para que las decisiones que se tomen sean con una planificación, porque no hay planificación. Somos muy reactivos. Es decir, al momento hay varias fallas que se han dado en este proceso, porque mira, hay 5 parámetros que se cumplen cuando usted va a adjudicar o licitar un campo. El primer parámetro es el parámetro técnico. El segundo parámetro es el parámetro económico. El tercer parámetro es el parámetro contractual. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Si lo voy a hacer a través de licitación internacional o como es legal a través de Estado a Estado. El cuarto parámetro es el parámetro ambiental comunitario y el último parámetro es el parámetro de beneficio, que sea beneficioso y claro y justo para las partes. Entonces Claro. hay que preguntar si lo cumplieron. Ahora, usted dice, 200, casi 300 millones de reservas de ese campo, 42 plataformas, el campo más grande del país, y dicen que es la joya de la corona oxidada. Oxidado parece Petroecuador, Mire, que no puede manejarlo. Mire, Milton, cuando hay el desconocimiento técnico, lamentablemente se utilizan hasta los términos no adecuados. A ver, vamos entendiendo. Son campos maduros que tienen casi 50 años. Las infraestructuras petroleras, es decir, en este caso, todo lo que son las facilidades de superficie, separadores, estaciones de bombeo, plantas deshidratadoras, ¿sí? Es normal que dentro de la técnica las infraestructuras petroleras, la vida útil es de 45 años, es decir, están ya, si podríamos analizar, están pagando ya, están pasados, ¿sí? Y lo que no se ha hecho es mantenimiento. El problema está, y no solo en Sacha, sino en todos los campos petroleros, que no se ha dado el mantenimiento respectivo, o porque no tienen los recursos, que es lo lógico, porque Ecuador es uno de los problemas que tiene, que no tiene autosuficiencia financiera y lógicamente no tiene los recursos, pero más allá de eso, los gobiernos llegan sin las políticas, sin los planes, y no llegan entendiendo cómo funciona esto. Entonces yo lo primero que tengo que entender es que cualquier campo petrolero de la industria, yo tengo que llegar a sostener la producción petrolera. Y eso yo no lo hago con decretos, eso lo hago yo con inversión y mantenimiento por lo menos, a pesar de que, ¿qué dice la técnica, Milton? Usted cuando hace los planes de desarrollo, para que se entienda, o sea, ¿qué voy a hacer este año en los campos petroleros? Usted tiene 3 objetivos. El primer objetivo siempre es incrementar la producción petrolera, pero yo digo por lo menos sostener la producción petrolera. El segundo objetivo es repotenciar todas estas facilidades, es decir, todo lo que la ministra dice que está oxidado, ¿sí? Repotenciar, es decir, hay que hacer cambios porque como los procesos de oxidación son sumamente fuertes, claro, el desconocimiento justamente hace que se utilicen esos términos. Y el tercer objetivo es justamente un mantenimiento, sostenimiento de la eficiencia energética, es decir, que los campos no les falte electricidad, porque caídas de electricidad hace que haya justamente apagado de pozos y pérdida de dinero. Entonces, esa es la temática. No ha habido el mantenimiento, no solo en Sacha, en todos los campos, y yo más bien me iría por otra línea. Esto que está pasando nos está despertando a los ecuatorianos, haciendo entender inclusive cómo funciona, y la pregunta de todos es, ¿por qué no dan el mantenimiento respectivo hasta que tomen una decisión que sea la mejor para el país? María del Pilar Cornejo, docente investigadora de la ESPOL, en Radio Sucesos habló sobre los estragos y el impacto que están causando las lluvias en el territorio ecuatoriano. Veamos la nota. Realmente tenemos un invierno extraordinario. Estas lluvias que hemos tenido han sido de mucha intensidad y como ha dicho el INAMI, pues han sido de las más fuertes en los últimos 40 años. Están creo que en el ranking número 3 de las más fuertes en el caso de la ciudad de Guayaquil, y si uno observa pues los datos de otras ciudades de la costa como Puerto Viejo, igual. Estamos ante lo que se conoce como la niña Modoki, que es como si tuviéramos similar a un fenómeno del Niño, pero no tan marcado en todo el Pacífico, sino solo en nuestras costas. Entonces, esta niña Modoki nos trae lluvias. ¿Esa niña Modoki es una corriente cálida? No. Lo que pasa aquí en el Océano Pacífico, ustedes saben que el Océano Pacífico es bien ancho. En nuestra parte, en la ecuatorial, es como casi 20.000 kilómetros de ancho. Entonces, en la mitad
como más de 5.000 kilómetros de la costa de Ecuador, está ligeramente más frío que lo normal. Pero la interacción entre la atmósfera, el aire que está y el océano hace que se generen unas ondas que viajan por todo el Pacífico y cuando llegan acá, han propagado calor. Y lo que hemos tenido entonces es el arribo de ondas con que traen mucha energía, sumado a la estación propia de invierno, ¿no? Febrero y marzo son los meses que más llueven, son los meses que mayor radiación solar tenemos, y vemos este calentamiento súbito en el océano a partir de la última semana de enero. Esto hace que tengamos temperaturas de más de 27.5 grados en la costa. Siempre que pase ese valor, vamos a tener lluvias. Interesante. María del Pilar, buenos días. Respecto a estas condiciones extremas del clima que estamos viviendo, hace unos meses teníamos los cortes de luz por sequía, ahora tenemos este exceso de lluvias. ¿Esto se debe al calentamiento global? ¿Qué podemos pensar de estas condiciones extremas del clima que cada año parece que se vuelven más extremas? Bueno, parte es el calentamiento global, ¿no? Lo que exacerba los extremos. Esto ya es algo que se viene diciendo hace más de 10 años. Ojalá que algún día aprendamos la lección, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es que si nosotros no manejamos la amenaza, en este caso los eventos extremos, sí podemos manejar la vulnerabilidad. Es decir, sí podemos ver que estemos asentados en lugares que no sean de peligro, que tengamos buenas vías, que haya acceso a diferentes tipos de recursos, de salud, de seguridad, de respuesta. Entonces, tenemos que enfocarnos en disminuir la vulnerabilidad de la población. Ahora, la niña Modoki es un fenómeno que se ha presentado con regularidad en el país, es extraordinario. Este evento lo hemos tenido antes, lo hemos tenido en el 2008, en el 2012, en el 2017 y lo tenemos ahora. Se han generalizado a partir del presente siglo. Ahora, Verónica decía, pasamos de la extrema sequía. Tuvimos una sequía que el gobierno decía es la sequía más fuerte de los últimos 60 años. A un invierno fuertísimo. Yo pude ver el fin de semana, por ejemplo, en la provincia de Manabí, la fuerza de la lluvia, de la crecida de los ríos que incluso arrancaba árboles e incluso llegué a pensar, porque también estuve en el año 98 en el fenómeno del Niño en Manabí, esa fuerza mostró el fenómeno del Niño. Bueno, este febrero está al mismo nivel que esos fenómenos del Niño, ¿no? Que el del año 98. Y esos son los temas que nos deben preocupar, ¿no? Que estas intensidades van a ser más frecuentes, como se mencionó. Vamos a estar como en un sube y baja, ¿no? Un momento de inundaciones, otro momento sequía. Y por eso tenemos que estar preparados para estos extremos. Ahora, María del Pilar, el año pasado, digamos, el 2023, al final del gobierno del presidente Guillermo Lasso, se hizo una gran, digamos, convocatoria para planificar la llegada del fenómeno del Niño en el 2024. Se preveía un escenario muy poderoso comparando al Niño 98, al Niño de los 80 quizás, y no se dio. Se movió. ¿Qué pasó? Bueno, como bien se ha dicho, estamos con cambio climático, ¿no? Entonces, el cambio climático puede reforzar o puede alterar los patrones normales. Entonces, en el 2024, el Niño se hizo presente solamente en el mes de febrero y no fue tan intenso como el de ahora. En Impacto Informativo, Napoleón Santamaría, analista económico, habla acerca de la dolarización. Vamos con la nota. A ver, mira, recordemos la antigua Constitución de 1998, artículo 246 de esa Constitución, que decía, la emisión de moneda con poder liberatorio ilimitado será atribución del Banco Central. Punto. La unidad monetaria es el sucre, cuya relación de cambio con otras monedas será fijada por el Banco Central. Esto rezaba la Constitución de 1998. Como dicen los jóvenes de ahora, Miguel Edgar, 3 doritos después, 2 años después, para llorar seriamente, esta norma constitucional quedó en la nada. La circunstancia macroeconómica, la irresponsabilidad del manejo de los fondos públicos, los desgobiernos, esa impresión de moneda llamada sucre de forma irresponsable de muchos gobiernos que pasaron hasta el año 2000, nos provocó que a enero del año 2000 tengamos que entrar desesperadamente
a otra moneda que se llama dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí la mejor realidad ante la norma dispositiva de la Constitución. Podemos poner lo que quiera en la Constitución, podemos poner, todos los ecuatorianos van a ser ricos, felices, guapos y bellos. Pero esa no es la realidad. La realidad de un país, sobre todo en el área fiscal, se construye, mi querida Edgar y amigos, en base a políticas públicas responsables, que las respetemos y las cumplamos. Entonces, cuando un grupo de asambleístas dice, pongamos el dólar en la Constitución, en primer lugar, no es garantía de absolutamente nada, como lo estoy demostrando con la Constitución del 98 cuando se hablaba del sur. 1. 2. Más bien llama peligrosamente la atención que quieran algunos legisladores vinculados con el correísmo poner esta norma que es inocua, no nos sirve realmente de nada en la Constitución, como que tratan de lavarse las manos y decir que ante un evento posterior donde el país tome otro sistema monetario, que ya lo han anunciado, los ecuadólares es del señor Arauz. Más bien este sea el pretexto para decir, vean, nosotros no fuimos, nosotros quisimos mantener el dólar, no pudimos. Es decir, es como antelarse a una desgracia tratando de lavarse las manos. Y tercero, mi querido, te doy un dato que este sí ya no es relato, sino es dato. Mira lo que pasó después de elecciones. Enero del 2025, dinero, bases imponibles que salieron del país, 2.936 millones. Repito la cifra, 2.936, enero del 2025. ¿Qué pasó en el enero del 2024? Que lo que salía del país es 2.445. Resumen, luego de la primera vuelta y durante todo el mes de enero, la angustia, el temor a que vengan al gobierno estos señores revolucionarios que ya nos hablan de ecuadólares, de monedas virtuales, de esta convertibilidad a la ecuatoriana, como lo sugieren los líderes del correísmo, hizo que del país salgan 491 millones de dólares más de la economía. Punto. ¿Qué análisis deberíamos hacer? ¿Salió porque importamos más? Y la respuesta en importaciones es que en el 2024 nosotros importamos exactamente todo el total de las importaciones, 895 millones del año 2025. 94, 903 mil. Es decir, importamos hasta un poquito menos. No salieron más capitales al exterior por importaciones. 2, por balanza de pagos. Es decir, por menor capital de endeudamiento. Y lo que sacamos en el Ecuador es 470 millones este año, el año anterior 490. Las cifras por ahí. Resumen, enero, fruto de la campaña electoral y de la incertidumbre que genera la política en el Ecuador y sobre todo de candidatos como los señores o la señora del correísmo, que realmente es una amenaza para la estabilidad fiscal del país, lo que ha provocado es esto. Cada vez que haya más fuga porque hay incertidumbre, inseguridad, temores de los sectores económicos a la realidad política del país, mi querida. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. También Oriente Medio. El discurso de Trump ante el Congreso de los Estados Unidos del martes pasado incluyó el detalle de los frentes que innecesariamente se han abierto desde la nueva administración norteamericana con buena parte del mundo. Al parecer, no ha sido suficiente antagonizar a Dinamarca por el control de Groenlandia, la mayor isla del mundo, que ha sido parte de la corona danesa por varios siglos, descubierta y colonizada por los navegantes vikingos, a la que bautizaron hace un milenio, seguramente durante el periodo del calentamiento que se supone se produjo hacia el año 900, por el cual se produce el deshielo al sur de la isla, que se vuelve cultivable. De ahí su anómala denominación, Tierra Verde, para posteriores visitantes, luego de concluida esa ventana de clima cálido y el retorno del hielo. El actual calentamiento está revelando, además de las verdes tierras que atrajeron a los vikingos a sus costas, importantes reservas minerales y petroleras,
un tesoro irresistible para alguien como Trump, cuya avidez por las riquezas y bienes ajenos es proverbial. Tampoco han bastado sus amenazas acerca del Canal de Panamá, responsabilizando a su secretario de Estado, cargo al que Trump ha vaciado de contenido ante su desconfianza en la institucionalidad de la diplomacia y sus operadores profesionales, reemplazándose a estos y con ellos a Marco Rubio por unos enviados especiales designados por Trump para operar en las relaciones internacionales por fuera de los canales regulares, acatando las órdenes presidenciales. Rubio debe, luego de haberse reunido con el presidente Mulino para expresar unas preocupaciones que más sonaron a pretextos basados en las falacias de Trump por una imaginaria presencia de fuerzas militares chinas en el canal y en los puertos a sus dos lados, que efectivamente estaban bajo la administración de una empresa china basada en Hong Kong, que ha preferido vender sus derechos a BlackRock, empresa simbólica del poder económico norteamericano, como contratista de múltiples operaciones a nivel mundial. La misión encomendada a Rubio es nada menos que la recuperación, ese es el término utilizado por Trump para anunciar el despojo a Panamá del canal que fuera entregado en 1999, luego de un proceso de 20 años, iniciado con los acuerdos celebrados entre los presidentes Torrijos y Carter, que demostraron la capacidad de Panamá para el manejo del canal por medio de una comisión independiente del gobierno que garantizó acceso y seguridad para todos. Queda en el aire una espada de Damocles lista para que la intimidación continúe siendo el instrumento de la diplomacia de Trump. Del vergonzoso cargamontón a Zelensky y su pública humillación ya suficientemente se ha hablado, así como de la indiferencia y hasta desprecio por los aliados europeos y la OTAN, privilegiando sus acercamientos al dictador ruso, por quien siente al parecer admiración al punto de catalogarlo como un genio. Los otros frentes que se abrió Trump parecen hasta más complejos, particularmente dos de ellos. El primero, el abierto por los aranceles a China, de un 10% adicional a los aplicados ya en febrero pasado, vinculándolos al tráfico de fentanilo procedente de China. Esta medida ha provocado una dura respuesta de Beijing, declarando que China está preparada para enfrentar una guerra comercial, de tarifas y lo que sonó más ominoso, u otra de cualquier naturaleza, hasta el final. Imposible separar esta última parte del masivo gasto militar de China, equivalente al 7.5% de su PIB, como reflejo de una voluntad política de asumir en lo militar también el peso que su economía y población representan. De seguro no fue muy bien recibida en China la noticia de la inversión que se propone hacer en Estados Unidos una de las más avanzadas empresas taiwanesas, TSMC, dedicadas a la fabricación de microchips de última generación, la clave de las tecnologías del futuro. La habitual cautela china quedó relegada a un segundo plano, dejando claros unos límites y unas opciones alternativas a la imposición de aranceles. Inicialmente, China retalió, imponiendo también aranceles sobre varios productos norteamericanos, y tensó la situación con Taiwán al producirse el corte de cables de comunicación submarinos por, al parecer, un barco de tripulación china, único en las cercanías del sabotaje. El segundo escenario abierto es el de Gaza, en varios aspectos que evidentemente están tensando cada vez más las relaciones de los Estados Unidos con el mundo árabe,
que se ha manifestado en el rechazo norteamericano e israelí del plan propuesto por los países árabes para lograr la reconstrucción de la Franja de Gaza, para la cual además plantean hacer ellos una inversión financiada por ellos con 53.000 millones de dólares para la reconstrucción de la devastada zona en un programa de 5 años. El obstáculo más importante radica en que el plan árabe está previsto se cumpla sin desplazar a la población palestina de la franja. El inmediato rechazo al plan no deja ninguna duda de los intereses e intenciones de los Estados Unidos, pero sobre todo de Israel. La expulsión de la franja de toda la población palestina nativa, de algo más de 2 millones de personas, a un destino aún incierto. Este desplazamiento propuesto constituye, en efecto, una limpieza étnica, lo que es un crimen de lesa humanidad. Para no dejar dudas acerca del real propósito que se lo quiere disfrazar bajo criterios humanitarios de protección a la población por la presencia de explosivos sin detonar, que la hace quien los lanzó en primer lugar y quien los proveyó en segundo, fue expresado por Trump con todas las letras. La prohibición de que los palestinos puedan regresar nunca a Gaza. Se trata, desde el otro lado, de la aplicación de la misma monstruosa política estatal iraní, la expulsión de los judíos asentados en Israel y la destrucción del Estado israelí y de quienes nieguen a irse. El plan árabe aborda además los problemas de fondo que son soslayados como siempre y centralmente el establecimiento real en el territorio que le corresponde de un Estado palestino. Esta es la única solución racional a un conflicto innecesario que ha envenenado la región por 75 años. La propuesta árabe se ha formulado atendiendo preocupaciones de seguridad comunes, como la exclusión de Hamas en la administración de la franja, que sería asumida por la autoridad palestina de Abbas, con la cual en Oslo, en 1994, se llegó a firmar los acuerdos homónimos entre Israel y Palestina, que, para desgracia de todos, fueran desmantelados por los fanáticos de lado y lado. El plan pide la presencia de fuerzas internacionales para la separación fronteriza, para evitar choques e incidentes. En fin, parece una propuesta en la que hay un evidente ejercicio de buena fe en la búsqueda de unas alternativas que den espacios y garantías a las partes. Muchas de las propuestas de infraestructuras que se plantearon ya hace 30 años en Oslo, se las ha retomado y son el marco material que daría oportunidades de desarrollo y calidad de vida a una región que ha sufrido demasiado. Ojalá Trump considere la importancia de mantener una buena relación con los que él mismo ha llamado sus socios árabes, y que no se los vaya a ver como meros socios minoritarios sin derecho a voto en su región. Muchas gracias. Editorial. Muentes preso y Nebot mudo. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Solo falta el video de Jaime Nebot al borde de las lágrimas y hablando como argentino. Lamento mucho, yo no lo sabía. Como decía aquel otro viejo político populista, a cuyo nivel descendió el socialcristiano sin sonrojarse siquiera. Pero ni eso. Su ex asambleísta de bolsillo, Jaime Muentes, ha sido condenado a 13 años de prisión por delincuencia organizada y del viejo líder cantonal que lo puso a su lado en la cúspide de su partido, nos ha escuchado decir: esta boca es mía. Se echa de menos una explicación y una disculpa pública. Alguien tiene que asumir una responsabilidad en esta miseria, porque Muentes, el mafioso que montó un sistema para controlar el aparato de justicia de la provincia de Guayas, no llegó a donde llegó sin un padrino.
y llegó, como queda dicho, a lo más alto en su partido. En septiembre del 2022, cuando aterrizó en la Asamblea Nacional en reemplazo de la hoy concejala filocorreísta Soledad Diab, de quien era legislador alterno, los miembros de la menguante bancada social cristiana tragaron saliva y apechugaron. Este señor es un perro, pensaron para su fuero interno, pero es el perro de nuestro líder. Los más dignos no lo soportaron mucho tiempo y abandonaron el bloque, porque no había una sola persona medianamente informada en la ciudad de Guayaquil que no hubiera escuchado las historias, que no supiera cuál era la calaña de ese personaje y no conociera las porquerías en las que andaba metido. Ni uno solo. Quien dice lo contrario, miente. Eran los tiempos en los que Muentes, atropellada y torpemente, confesaba en un programa de Carlos Vera que las decisiones en el partido las tomaba una mesa chica presidida por el hoy enmudecido Nebot e integrada además por el mismo Henry Kronfle y el impresentable Esteban Torres, la verdadera cúpula social cristiana en tiempos de decadencia moral. Ellos acordaban, por ejemplo, lo que se debía hacer con quienes no se ajustaran a la línea del partido. No era una fanfarronada de Muentes. Efectivamente, él llegó a la asamblea para hacer y deshacer en la bancada social cristiana. Impuso a sus integrantes la obligación de votar a favor del juicio político que habían montado contra Lasso en alianza con los correístas, por peculado, por omisión, según feliz invento del emplumado Esteban Torres, hoy asambleísta electo por el oficialismo. Pretendió hacerles firmar documentos en blanco, literalmente. Desalojó de su oficina a la asambleísta Karen Noblecilla, sacando sus pertenencias al pasillo. Persiguió a Geraldine Weber, a Elina Narváez, a Javier Ortiz. En definitiva, impuso su ley. Torres, el supuesto jefe de la bancada, lo dejaba hacer y lo llenaba de elogios. Lo calificaba de caballero. Aplaudía su supuesta serenidad democrática. Lo llamaba mi gran amigo. Y sí, son tal para cual. Y Muentes era su jefe. ¿Cómo un mafioso condenado a 13 años de prisión por delincuencia organizada llegó a mandar sobre un bloque parlamentario sin que nadie en ese partido se haga responsable hasta el día de hoy? El hombre de quien todo el mundo sabía que corrompía jueces y compraba tribunales, el que todavía tiene una lista de casos pendientes en los tribunales, entre ellos tráfico de tierras, el contacto político con el correísmo y la mafia. Nebot lo puso ahí y no hay manera de que se desentienda de ellos. Ese será su legado político. Lo menos que puede hacer es disculparse. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Estados Unidos también votará en la segunda vuelta. Santiago Basabe, primicias. En una segunda vuelta de alta intensidad como la que se avecina, todas las aristas de análisis cuentan antes de decidir. Una de ellas tiene que ver con el entorno internacional y la posición del Ecuador respecto a los países con los que mantiene mayor cercanía política y económica. Ahí pocas dudas quedan respecto al rol determinante de los Estados Unidos. Si a este tipo de vínculo se lo llama sociedad estratégica, interacción con agenda compartida, dependencia, sumisión al imperialismo o lo que fuera, para fines prácticos el tipo de membrete importa menos. En lo de fondo, llevarse bien o mal con el gigante del norte influye y el tipo de gobierno que tenga el país va a ser determinante para ello. Esta realidad, expresada en evidencia como aquella que señala que Estados Unidos es el espacio en el que se comercializa la mayor cantidad de nuestros productos, también se observa en la percepción que tienen nuestros ciudadanos sobre ese país. En la encuesta de Latinobarómetro del año 2023, el porcentaje de ecuatorianos que tenían una opinión muy favorable y algo favorable sobre Estados Unidos superaba el 80%. Cerca del 70% opinó en forma similar sobre la Unión Europea, aunque esta percepción podría haber variado durante el 2024 y eventualmente en los 2 primeros meses de este año. El dato ofrecido es el punto de referencia para algunas reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con la cooperación que el país requerirá en el corto plazo de cara al combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional.
Está claro que no estamos en condiciones de afrontar este problema por nosotros mismos, por lo que establecer espacios de articulación con el entorno internacional es necesario, mejor, imprescindible. Ahí el rol de Estados Unidos podría ser clave en términos de apoyo no solo económico, sino también en el plano de la capacitación. Aunque esta posible articulación implicará, naturalmente, concesiones que se deban efectuar, la discusión no es esa, sino respecto a qué país podría proponer condiciones más favorables para Ecuador que las que seguramente impondrá Estados Unidos. No sé bien quién pueda cumplir con ese rol. En el terreno de lo internacional, cada quien vela primero por sus intereses, dicen los entendidos. Otra reflexión se relaciona con el financiamiento de la escuálida economía nacional. Hay que partir del hecho que los organismos multilaterales de crédito, una de las posibles fuentes para amainar nuestros problemas de ese orden, tienen la influencia directa o indirecta, expresa o tácita, del gobierno de Estados Unidos. Dada esta realidad, el tipo de relación de nuestro próximo gobierno con la Casa Blanca será determinante para valorar el futuro del país en cuanto a desembolsos. Es cierto que los organismos multilaterales imponen condiciones para operar, no hay quien lo dude. Por ello, el debate debe orientarse más bien hacia la identificación de otros financistas que ofrezcan recursos inmediatos en mejores términos que los ofrecidos por los organismos multilaterales. Difícil hallar una respuesta que vaya más allá de las consignas ideológicas. Acorde al escenario internacional vigente, el foco de análisis no está, por tanto, en cómo se posicionará Trump frente al Ecuador en el futuro inmediato, sino en cómo nosotros nos acoplaremos a las nuevas políticas de Estados Unidos. El diagnóstico puede ser tachado de triste y duro, pero al mismo tiempo se lo puede calificar de realista. Por estas y otras consideraciones, al momento de decidir por Noboa o por González, es necesario valorar bajo qué términos se vinculará uno u otra con la Casa Blanca. Estados Unidos no es un país más en el concierto internacional. Para nosotros es el país clave. ¿Cuán cercano es Noboa y González con el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuáles son las alternativas a los Estados Unidos para establecer una agenda internacional? Hay dos preguntas decisivas que tenemos que valorar al momento de tomar una decisión. Estados Unidos también votará en la segunda vuelta. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. La seguridad es lo primero, asegura la ministra de Turismo sobre Santorini. La seguridad es lo primero. Esa es la política del Ministerio de Turismo griego en la gestión de los problemas generados el mes pasado en Santorini y otras islas Cícladas por la intensa actividad sísmica. La situación ha mejorado durante los últimos días y por eso las autoridades griegas han decidido reabrir las escuelas. Los isleños que tuvieron que evacuar la isla cuando comenzó el enjambre de terremotos están regresando ahora y las empresas del sector turístico se preparan para el inicio de la temporada turística de este año, que comienza en abril. La ministra de Turismo de Grecia, Olga Kefalogianni, asegura que la isla tomará algunas medidas específicas relacionadas con la seguridad para recibir a los turistas. From the very first minute, we said that the foremost priority is the safety of both residents and visitors. So we are opening up Santorini, and of course we are looking forward to a season which will operate as normal as possible, of course taking all precautionary measures, because as I said before, safety matters to us more than anything else. Greece has dealt with crises in the past, so we are used to dealing with extraordinary situations, but what is most important is that we want to make sure that our residents and our visitors in Santorini will feel safe and that they will enjoy their time on the island. El mercado turístico para el año 2025 lanza señales positivas y optimistas. Of course, we're expecting people to come to Greece for this season, not just for Santorini, but for all the other beautiful places that Greece has to offer.
La estrategia del Ministerio de Turismo es hacer de Grecia un destino sostenible, resiliente y competitivo que ofrezca lo mejor para la economía y la sociedad griegas. Panamá responde a nuevos comentarios de Trump sobre el canal. Ante la posibilidad de que dos puertos alrededor del Canal de Panamá, de capital chino, pasen a ser de un conglomerado encabezado por una empresa estadounidense, el presidente Donald Trump lo calificó como el inicio de la recuperación de la vía transoceánica. Mi administración va a recuperar el Canal de Panamá y ya hemos comenzado a hacerlo. Hoy una gran empresa estadounidense anunció que estaba comprando dos puertos alrededor del Canal de Panamá y muchas otras cosas que tienen que ver con el Canal de Panamá. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Y tenemos a Marco Rubio al mando. Buena suerte. El presidente panameño José Raúl Mulino respondió a través de su cuenta de X. Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación y mucho menos es la tarea que en nuestras conversaciones con el secretario Rubio ni ningún otro se haya ni siquiera conversado. Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como nación. El de Balboa y de Cristóbal son puertos que le pertenecen a la República de Panamá. Lo que Panamá es que los ha dado en concesión por X periodo de tiempo, no son parte ni forman ni están bajo la misma administración del Canal de Panamá, ni están dentro de los tratados de Torrijos-Carter. Esto no tiene nada que ver con ningún proceso de transición para la reversión del canal hacia los Estados Unidos de América. Previamente el gobierno panameño había advertido que una eventual transacción por el control de los puertos pasa por su confirmación y por una auditoría que lleva a cabo la Contraloría del país a la empresa Hutchinson. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Inauguración de Arco Madrid con el Amazonas como proyecto central de la 44ª edición. Una de las principales ferias de arte contemporáneo de Europa, Arco Madrid, inauguró el miércoles su exposición de 2025 con el Amazonas como proyecto central. Los organizadores afirman que la muestra de este año, en su 44ª edición, reflexiona sobre nuevos modos de creación que representan existencias híbridas entre cuerpos humanos, vegetales, físicos y metafísicos. La Feria de Arte Contemporáneo cuenta con un total de 214 galerías de 36 países. Con una mezcla de talento establecido y emergente, Arco Madrid explora el importante arte latinoamericano con casi un tercio de las galerías internacionales procedentes de la región. A la inauguración del miércoles asistieron los Reyes de España. La exposición, abierta al público el jueves 6 de marzo, se prolongará hasta este domingo 9. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España se celebra anualmente desde 1982. Impacto de salida de Chevron de Venezuela podría sentirse a mitad de año. Chevron deberá abandonar Venezuela el 3 de abril, tal y como anunció el Departamento del Tesoro este martes. Este plazo acelerará el decrecimiento económico y la inflación que habían previsto analistas para 2026. Seguramente hacia el segundo semestre empecemos a ver más impactos en el mercado cambiario y también impactos en términos de crecimiento. Las autoridades venezolanas alegan que la sanción que impide a Chevron producir petróleo en suelo venezolano y venderlo en Estados Unidos fue pedida por lo que califican como sectores opositores fracasados. Imposible pensar que es algo positivo que haya que celebrarse. Congresistas republicanos aplaudieron la medida. Yo estoy muy contento que le quitaron la licencia a Chevron y también que no podemos o compañías americanas no pueden comprar el petróleo de Venezuela ayudando el régimen. Venezuela informó que trabaja en un plan de independencia productiva para que su industria de hidrocarburos siga su recuperación estable. Sin embargo, el retiro de Chevron provocará una pérdida de 25% en la producción petrolera que, según expertos, difícilmente pueda asumir la estatal PDVSA. Es difícil que haya capacidad de mantener los niveles de reinversión que hay que hacer para que los campos sean operativos, los niveles de productividad que incluso tiene el personal y los equipos propios de PDVSA. Entonces, el desafío de larga data, ya los últimos más de 10 años, ha sido justamente cómo mantienes la capacidad productiva o la capacidad instalada que tienen estas empresas si no hay un proceso de reinversión fuerte.
Sin embargo, el economista Jesús Palacios cree que en el mes que tiene Chevron para poner fin a su actividad en Venezuela, podría abrirse espacio a una negociación que le permita a la compañía dejar un mínimo de empleados encargados de mantenimiento de equipos para no tener que liquidar todos sus activos en el país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.